de vida, saber que mi nombre está escrito allá. Y cuando las puertas del cielo sean abiertas, tener certeza que Dios sí me va a llamar. El mayor trofeo es saber que un día en el coro celeste yo voy a cantar. La eternidad será solo el comienzo, cuando a mi maestro pueda abrazar. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a mi esposa. Amén, amén. Disculpen, hermanos, que gracias a Dios que un día vamos a cantar con un coro celestial, amén, porque yo no soy muy bueno para la cantada. Pero ¿sabe qué sí soy? Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10 dice, Pablo dijo esto: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cuántos creen eso, hermanos? La gracia de Dios es algo maravilloso y no cabe duda que es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Yo no estaría aquí contándolo si no fuera por la gracia de Dios. Amén. Hace 18, 20, 21 años y medio no tendría esta oportunidad. Estaría en la capilla de una prisión estatal de máxima seguridad. Ahí es donde me encontraría y aún todavía sirviendo a Dios, pero estaría detrás de una cerca eléctrica, detrás de una pared, estaría en un cuarto de 8 por 12, sirviendo a Dios en lo que yo pienso, en lo que yo creo que sería mi mejor capacidad, porque en esa situación me encontraba. Hace más de 22 años y medio. Ahora acabo de cumplir, estábamos en un hermoso kayak. Me llevaron mis hermanos escareños, los conocemos desde el 88, 89, por ahí. Algo por ahí, ¿verdad? No de revelar cualquier edad, aunque yo sé que parece que no tenemos ni 22 años de edad, pero gracias a Dios los que esperan en Jehová se rejuvenecerán como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque Dios les da el ánimo, Dios les da la fuerza, Dios los ayuda a poder vencer, a seguir adelante. ¿Y sabe qué, mi hermano? Fue a través de ese ánimo, mi querido hermano, que yo estoy aquí en esta tarde, para poder decirles, hemos viajado más de 1500 millas para decirle a usted, mi querido amigo, a usted, mi querido hermano, que en Cristo hay libertad. Lo que no pudieron hacer los abogados, lo que no pudo hacer ningún juez, lo que no pudo hacer el abogado, aunque le pagué lo que le haya pagado, no lo pudo hacer, Dios lo pudo hacer. Amén. Podríamos decir, hermanos, que muchos de nosotros somos el hijo pródigo del 21 centenar o del siglo 21. Y yo podía agregarme a esa lista. Yo conocí al Señor en el 88, en el 89, me casé con mi esposa en mayo 31 para tan solo divorciarme por causa de las infidelidades que yo había cometido, por causa de la inmadurez que yo tenía en mi corazón, por causa teníamos que 18, 19 años, éramos unos jovencitos, éramos unos jóvenes inexpertos, no teníamos nosotros la experiencia, no teníamos nosotros la guianza, no teníamos nosotros el agarre del poder afirmarnos bien en el Señor, porque apenas estamos creciendo. Crecimos en la iglesia apostólica. Ahí yo estaba como director de evangelismo, tratando de hacer lo que yo pensaba que era correcto para el Señor, pero me olvidaba de lo que Dios me había dado. Me olvidaba que Dios me había dotado con una responsabilidad, la de mi esposa, la de mi familia. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo le di la espalda, no solamente a Dios con el tiempo, pero a mi familia también. ¿Por qué? Porque me empecé a olvidar de lo importante que sería para mí el poder compartir el gozo del Señor, el amor con Dios y con mi esposa, el poder compartir con ellos el hecho de que Dios me había hecho un llamado, así como se los ha hecho a todos ustedes. Dios me había llamado y yo estaba solamente poniendo atención con un oído sin oír el de mi esposa. Se pasó el día, pasaron los tiempos y yo cometí el error de separarme de ella. Ahora el padre castiga al hijo a quien ama, amén. Sin duda alguna Dios me tenía en su mira y Dios estaba listo para obrar una obra nueva. ¿Por qué? Porque yo, tan inexperto que era, necesitaba guianza, necesitaba la dirección de Dios. Hermanitos, ¿cuántos han visto el rótulo que está allá afuera? Amén.
Ese rótulo es un rótulo que más o menos describe mi vida y la vida de mi esposa, aunque no esté en esas fotos. Pero es un rótulo, hermano, que sabe que refleja lo que Dios tuvo que hacer a través de su gracia. Porque sabe que, hermano, yo siempre he entendido que la gracia de Dios es Dios dándonos lo que no merecemos. Y la misericordia de Dios es Dios no dándonos lo que merecemos. ¿Sabe qué, mi hermano? Yo merecía el infierno. Por lo que yo había hecho, hermano, yo no merecía regresar o tener una oportunidad en el Señor. Yo merecía recibir la mano entera de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque yo le había sido fiel a Dios, había sido infiel a sus llamados, había sido infiel al toque de la mano divina de Dios. ¿Y qué fue lo que hice? Le di la espalda. Pero sin embargo Dios dijo, no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Así como cuando cometió Adán el primer error de cometer el pecado original. Adán no fue el que buscó a Dios. Adán y Eva no fueron los que dijeron, Dios mío, ayúdanos que hemos pecado. No, ellos se escondieron. Yo me escondí de la gracia de Dios. Y Dios salió a mi encuentro y me dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué te alejas? Mira el amor que te he dado. ¿Por qué te escondes? Yo también traté de cubrirme con mis propias justicias, con mis propias obras, tratando de esconderme de la gracia de Dios, tratando de hacer algo que yo sabía que me podría satisfacer en lo personal, pero sin embargo no me podría satisfacer en lo espiritual. Y Dios decía, ¿dónde estás? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo no tenía las fuerzas para abrir la puerta. Yo no tenía las fuerzas, sin embargo Dios envió a un Nehemías, por decirlo así, porque Nehemías tomó las cosas personales. Cuando los muros de Jerusalén fueron destruidos, Nehemías tomó las cosas personales, y es de lo que vamos a estar hablando si Dios nos lo permite. Pero él dice la palabra de Dios que escuchó que el pueblo que amaba estaba en grande afrenta, estaba en vergüenza, estaban derrotados. Y dice la Biblia que él buscó a Dios, así como tú y yo lo tenemos que hacer cada día, cada momento, cada instante. Tenemos que buscar a Dios porque Dios te está llamando, Dios te está buscando, Dios quiere que tú abras tu corazón. Y Dios envió un Nehemías a mi vida. Pero ¿sabe qué, hermano? Con el paso del tiempo yo me volví a rebelar y Dios volvió a hablar a mi corazón. En esta ocasión yo me encontraba en un lugar de clases de taller de parentesco. Hermano, pensaba yo hacer lo correcto, mi querido hermano. No estaba ahí porque me había invitado, me había ordenado un juez. Ningún juez me había dicho, vete a las clases de parentesco. Ningún juez me había dicho, endereza tu vida. No, yo estaba ahí porque yo quería enderezar mi vida, pastor, según yo decía. De repente llega un par de policías. Mi vida cambió para siempre. Llegó un par de policías en 1997 interrogándome, diciéndome, queremos hablar contigo, queremos que nos acompañes a la estación de policía, hay un detective que quiere hablar contigo. Yo no debía nada ni temía nada, yo fui con ellos. Sin embargo, cuando llegué a la estación de policía a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana se tornaron las 10, las 10 las 11, las 11 las 12, las 12 las 2:30, 2:15 de la tarde, 2:45, y yo preguntándome qué es lo que está pasando. Hasta que de repente llegaron los mismos policías y me dijeron, ahora sí, vente para el otro cuarto, que allá está listo el detective para hablar contigo. Cuando me fui al otro cuarto, estaba yo esperando ansiosamente, ya me preguntaba yo qué está pasando, por qué me tienen aquí todo el día sin leerme mis derechos, sin decirme nada. De repente entró una detective, se llama detective Quijano ella, con un archivo en su brazo. Ese entonces ya eran como las 4:15 de la tarde, imagínate nomás, desde las 8:30 de la mañana hasta como a las 4:15 de la tarde sin que me dieran ni un vaso de agua, ni un lonche, ni que me leyeran mis derechos. Yo no estaba arresto. Yo le pregunté a los oficiales si estaba bajo arresto, me dijeron que no. Qué sorpresa la que me iba a llevar. Pero no eran ellos, hermano. No eran ellos los que me querían dar un jalón de orejas, era mi Dios. Era Dios el que quería agarrar, acatar mi atención. El decir, mi hijo mío, eres un hijo pródigo del siglo XXI, pero date la vuelta, regresa.
Regresa a casa que tu padre te está esperando. Yo en ese entonces no entendía eso. Llegó la detective con el archivo en sus manos y en ese entonces yo sí me levanté enojado, brinqué como si me hubieran dado un toque y brinqué para arriba y le pregunté: ¿qué está pasando? Me dice: rindes tus derechos de tener un abogado presente mientras se te cuestiona. No, le dije: ¿qué está pasando? ¿Rindes tus derechos de tener un abogado presente? Le dije: no. ¿Sabe qué fue lo que hizo mi hermano? Cerró el archivo en su brazo y me dijo: te vemos donde fichan. 6:15 de la tarde llegué yo al cuarto de ficheo. Estaba enfrente del oficial cuando le pregunté al oficial: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El oficial me dijo: se te acusa de 3 crímenes. Y cuando me dijo de qué clase de crímenes, se me acusaban que eran 2 violaciones y una sodomía. El piso se abrió debajo de mí y yo sentí que la tierra me comía, porque yo sé qué es lo que le pasa a esas personas en prisión, en condados, cuando son sentenciados por crímenes como esos. Yo sentí morir, hermano. Tenía mi pager, porque en ese entonces no había celulares, en ese entonces había pagers. Tenía mi pager y estaba suene y brinque por las vibraciones y yo no lo podía contestar. Solamente decía 911, que era emergencia, que llamara para atrás. Pero de repente no podía contestar nada, solamente pensaba y miraba delante de mí lo que iba a suceder el próximo día. Yo sabía que pisando un lugar, una prisión, un lugar como estos, con esa clase de crímenes, yo sabía que mi vida estaba en riesgo. Hermano, me llevaron al condado, a la estación del condado. La palabra de Dios dice, hermano, que Dios, el ojo de Dios está por todos lugares. En ese entonces yo estaba lejano de la misericordia de Dios. Yo no quería acatarme a lo que Dios tenía para mí, sino que le estaba dando mi espalda. Cuando me mandaron para el condado, fui al line-up, al live lineup, al lineo para que me identificaran. Una de las víctimas dijo que solamente estaba 70% seguras de que era yo, que había cometido los crímenes. Pero cuando iba con rumbo a la casa, la detective la llevaban, ella dijo que tuvo un déjà vu, hermano, que miró otra vez y que ahora estaba 100% segura de que era yo. Para hacer una historia larga corta, mi querido hermano, mira, llegué a la corte. En la corte, cuando estaba peleando mi caso, la víctima que testificó me miró directamente a los ojos, así como tú, cuando le dijeron: identifica a la persona que está aquí. Ella no podía identificarme. Ella no podía identificarme y de repente le preguntaron otra vez, no podía. Le preguntaron una tercera vez, no podía. En una corte de ley, una identificación de esta manera se vuelve una eternidad. No podía identificarme hasta que de repente la fiscal le dijo a la corte: ¿me puedo mover en la corte? Y la corte dijo que sí. Y la fiscal fue detrás de mi abogado, que era un abogado como de 60, 70 años, blanco como la nieve su pelo y con estómago grande. Y la fiscal se puso detrás de él y le dijo: ¿es esta la persona que te atacó? Lógicamente la víctima debe decir que no. Enseguida se paró al lado mío y le dijo: ¿es esta la persona que, come on, ¿es esta la persona que te acabó? Cualquiera persona me miraría sin corbata en la calle, luego iba a decir: este era cholo antes. Y inmediatamente la persona me miró y dijo: sí, él es el que me atacó. Él es el que me atacó. Mi querido hermano, me encontraba delante de un juez en el 99, siendo sentenciado a 55 años a vida. Cuando yo fui delante de este juez y este juez dijo: señor Luis Vargas, usted está sentenciado a 55 años a vida, mi mundo se me cayó otra vez. Es cierto, yo había cometido muchos errores en mi vida. Yo había cometido había caído muchas veces. Pero sin embargo Dios estaba tratando conmigo, Dios me estaba hablando, Dios estaba diciendo: ven, hijo mío, deja lo que estás haciendo, abre tu corazón, he aquí yo estoy a la puerta y estoy hablando, ven. Y yo no quería llegar. Me sentenciaron 55 años a vida. Mi primera oportunidad para poder salir iba a ser en octubre del 2045. Solamente había 2 maneras en las que yo iba a salir de la prisión. Una iba a ser con una etiqueta en el dedo, o sea, en camilla, muerto. Y la otra iba a ser por un milagro. ¿Qué crees, mi hermano, que sucedió? Yo me pasé en las prisiones de máxima seguridad, me pasé muchos años
pidiéndole, orándole a Dios, reconciliado ya con el Señor y suplicándole a Dios misericordia, mientras que había una familia, mi esposa, mi hija de cuántos años, unos 4 o 5 años, pidiéndole a Dios por 8 o 9 años, pidiéndole a Dios por mí, esperando que Dios hiciera un milagro. Ella pasaba a la iglesia y decía: hermanos, oren por mi papá, que él está en la cárcel, pero él es inocente. Pidiendo oración por mí, mi esposa pidiendo oración, mi madre. ¿Cuántas madres hay aquí? Hermanas, ustedes saben lo que es sufrir por un hijo. Ustedes saben qué es lo que es doblar rodilla, o más bien doblar el corazón, doblegarse delante de Dios y pedirle a Dios que vuelva a Él a restaurar, a levantar esas murallas de protección. ¿Por qué? Porque ustedes saben el poder que hay en la oración. Ustedes saben lo que Dios puede hacer. Dice el Señor en Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y grandiosas, secretas que tú no conoces. Yo no conocía la paz, yo no conocía el amor, yo no conocía la tranquilidad. Yo solamente conocía esa tranquilidad cuando tomaba, cuando me drogaba, cuando me inyectaba, porque yo era un drogadicto de primera. Llegué a probar de todo, tomar de todo. Empecé con cerveza, terminé con licor. Empecé con un cigarrito, terminé con marihuana. Empecé con marihuana, terminé con heroína, queriendo cometer suicidio en las calles de San Diego, durmiendo bajo freeways, hermanos. Desesperado, angustiado, desahuciado. No había salida para mí. Mi vida estaba perdida, mi vida estaba desahuciada. Sin embargo, Dios dijo: yo tengo un plan para ti. Solo hasta que tú te arrepientas, porque la misericordia de Dios es más grande que cualquier problema, es más grande que cualquier dilema. Alcanza hasta los fines de la tierra, y la misericordia de Dios me alcanzó a mí. Recuerdo un día en San Diego, California, cuando traté de brincarme de un puente hacia el freeway por causa de la heroína, por causa de la droga. Me recuerdo haberme parado en el barandal, y según yo, después de que me di cuenta, dije que era el viento el que me aventó para atrás. Claro que era el viento de la mano de Dios, aquel que me había detenido. De repente me encontré con un amigo que era de mi barrio, porque yo era de la Florencia, de ahí del sur central de Los Ángeles. Yo estaba prendido en la heroína y por eso quise quitarme la vida. Estos fueron los sucesos que me llevaron a prisión. Estos fueron los sucesos que me abrieron las puertas de la cárcel, porque yo no sabía otra cosa. Estaba en la calle 12 y la Market, perdido en heroína, cuando de repente algo me dijo: levanta los ojos. Abrí los ojos y miré a mi compañero, un amigo mío del barrio. Pero ¿qué crees, mi querido hermano? Él ya era cristiano. Dios lo había alcanzado a él. Lo miré caminar hacia mí, yo me levanté y fui hacia él, y él me dice: mira cómo te trae la droga, mira cómo estás, mira lo que la droga te ha hecho. Yo le dije: ¿de qué estás hablando, homie? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué me está diciendo eso? Me dice: necesitas a Cristo. Yo le dije: yo no necesito a Cristo. A mí dame $20 para poder curármela. Se levantó la camisa y me enseñó un montón de cicatrices que tenía por causa de una balaceada, y me dice: mira lo que Dios tuvo que hacer conmigo. En ese entonces yo no entendía nada ni sabía nada. Pero esto te lo digo para que sepas, hermano, qué fue lo que me abrió la puerta a la prisión. Si yo nunca me hubiera puesto la lupa de las autoridades encima cuando tenía 12 años, cuando me brincaron al barrio, nunca me hubieran acusado de lo que me acusaron. A mí me estaban acusando como el violador de la Lagrimita. Desde 1996 este hombre había cometido más de 36 crímenes de esa índole, y a mí me los estaban achacando. 55 años a vida. Regresando a la historia que empecé, hermanos, cuando estaba yo en el condado de Los Ángeles y miraba yo las golpizas, miraba cómo brincaban a estas personas, y luego me daba cuenta por qué los navajeaban, por qué los golpeaban. Yo solamente me preguntaba: ¿cuándo me toca a mí? En una ocasión miré uno de ellos que fue puesto, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, lo golpearon tanto que se ahogó en su propia sangre. Cuando me di cuenta yo del por qué lo hicieron,
que porque era un hombre que había violado, robado la dignidad de una jovencita, yo me pregunté cuándo me toca a mí. Por más de 17 años así tuve que andar en una prisión, en prisiones de máxima seguridad. Por más de 17 años tuve que andar caminando de puntitas, no esperando. La política en la prisión es esta: si tu compañero de celda sabe que tú eres uno de esos, sabes que él te tiene que matar, porque si no, lo matan a él y luego te matan a ti. Yo sabía eso, yo temía eso. Mis papeles de la corte yo no los pude enviar a casa. La corte me lo regresó cuando perdí mi apelación, y ahí es donde decía, estaba estampado violador, 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 violador. Cuando yo recibí esos papeles me asusté, porque dije, mi compañero de celda a cualquier momento se va a dar cuenta si él llega a leer estos papeles. ¿Sabes qué es lo que hacía para poder esconder de lo que me acusaban? Agarraba mis sobres que me habían mandado, lo metía en un folder, lo metía ese folder en otro folder, metía ese folder en otro folder, y así los enrollaba con ligas, y tenía un tanto así de papeles de la corte que decían que yo era uno de esas personas. Tenía que acomodarlos en mi locker. En mi locker los puse de tal lugar para darme cuenta si alguna vez fueran movidos. Salía a la yarda, porque era yarda mandatoria. Regresaba de la yarda y lo primero que hacía, me sentaba en mi búnker y miraba muy cuidadosamente. Miraba cuidadosamente estos papeles a ver si estaban movidos, porque en el momento en el que ellos estuvieran movidos fuera de lugar, yo sabía que era porque mi compañero de celda se había dado cuenta de que estaba yo ahí. Y ahora tenía que dormir con un ojo abierto, que ustedes saben que es imposible, porque si no, él me iba a tener que matar. Y le doy gracias a Dios, mis queridos hermanos, que más de 17 años anduve así. Pero eso era solamente porque Dios estaba tratando de demostrarme, hermano. Dios estaba queriéndome decir: tienes que confiar en mí, tienes que poner tu confianza en mí, porque no hay más confianza más fuerte que aquella en la que está en la roca, aquella que está en Cristo. Filipenses 4:6, un versículo que para mí significa mucho, porque ese fue el que me ayudó a vivir en la prisión. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones con toda oración y súplica. Créemelo, hermano, yo estaba orando, yo estaba suplicando, yo estaba pidiéndole a Dios que Dios me librara de esta sentencia de vida. Así me la pasé muchos años, hermano. Dios tenía un plan, Dios estaba obrando, porque había gente orando. ¿Cuántos están orando por sus hijos aquí? ¿Cuántas madres están aquí que están orando por sus hijos? Hay madres aquí que tengan por seguro que Dios está escuchando sus oraciones. Salmo 56, versículo 8 dice que Dios pone cada una de sus lágrimas en su redoba, en su botella, porque ese es nuestro Dios. A Dios no pasa por alto tu sufrimiento. Dice el libro de Hebreos que tal sumo sacerdote nos correspondía. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras debilidades. Dios así conoció mis debilidades. Él sabía que yo sin Él no soy nada, y todavía no lo soy. Pero Dios dijo: yo tengo un plan para ti. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 toca la historia de un hombre chaparrito, él, Jesús y Zaqueo. Dice la Biblia que este hombre era un publicano, era un pecador, un hombre odiado por la sociedad, por sus compatriotas. Era un hombre odiado porque él cobraba impuestos, era un cobrador de impuestos, y ellos trabajaban para los romanos, y el judío lo tenía como hipócrita, como traidor. El mundo, mi querido hermano, a nosotros nos tiene como tales. Y el mundo nos juzga y nos echa por lo más peor que podamos vernos. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. ¿Cuántos hermanos hay aquí y hermanas que pueden darse cuenta mirando hacia atrás? Yo soy uno de los que grandemente creo que la única manera en la que debemos de mirar para atrás es solamente para acordarnos no lo que éramos, sino que de dónde Dios nos ha sacado. Así es que cuando yo miro para atrás y de repente me doy cuenta que ya no soy el mismo que antes era, no me queda otra más que darle gracias a Dios, porque antes era un perdido,
antes era un borracho, antes era un drogadicto, antes era un hombre que no tenía futuro, tenía un fin sin esperanza. Ahora tengo una esperanza sin fin. ¿Por qué? Porque Dios me la ha dado. Dios se la ha dado a usted, hermano, y es por eso que podemos darle gracias a Dios. Zaqueo era tal hombre. Zaqueo era tal hombre. Él era chaparrito, así como yo tal vez. Yo nomás he de medir unos que 5'4" tal vez. Zaqueo era un hombre chaparrito, y por causa de la multitud dice la Biblia que él no podía ver a Jesús, pero él anhelaba verlo. Mi alma anhelaba de Dios. Mi alma quería. Dice el salmista que estaba sedienta su alma. Mi alma estaba sedienta y yo ni cuenta me daba. Yo no sabía que había un Dios amoroso que aún estaba dispuesto a perdonarme después de todos los errores que yo había cometido. Y yo sin quererlo lo andaba buscando. Mi alma andaba clamando, mi alma andaba pidiendo, mi alma andaba añorando tener un encuentro personal con Dios como aquel que tuve aquel día. Pasábamos por la calle Pacific en una ocasión, mi esposa y yo, y miré yo cómo había hombres predicando la palabra de Dios, y yo me acordaba, pastor, yo me acordaba y decía: Dios mío, yo quiero ser eso otra vez. Yo quiero volver a predicar tu palabra. Yo quiero poder decirle a la gente que tú me has librado a mí, que tú me libraste de las drogas, me libraste del alcohol, me diste un futuro, me diste un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre es en el nombre que puedo creer, porque ese es el nombre que me libró de la muerte, de la desesperación. Ese es el mismo Dios que te puede librar a ti. Si es que tienes problemas, si es que tienes algún desafío que estás enfrentando, Dios te libra así como me libró a mí. Yo no tengo pena al decir que Cristo es el Todopoderoso en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me libró. Zaqueo estaba ansioso, él estaba perdido de la sociedad. No lo amaban, era derrochado, era desechado, lo odiaban. Pero había un hombre que lo amaba. Y ese hombre iba pasando, y Zaqueo se atrepó en un árbol sicomoro y se subió para arriba, y lo primero que hizo fue mirar hacia aquel que podía librar su alma. Y Jesús lo miró. Jesús te está mirando, hermano. Jesús te está mirando esta tarde. Y le dijo: desciende, Zaqueo. Desciende, que hoy quiero cenar en tu casa. Yo quiero que Cristo cene conmigo. Yo quiero que Él entre a mi casa. Yo quiero que Él entre a mi corazón. Yo quiero que Él haga un milagro en mi vida, porque Él es el único que puede quebrar las cadenas. Él quebró mis cadenas. Yo estaba atado al vicio. Por más de 30 y tantos años estaba atado al vicio, pero Dios me libró. Mira, hermano, Dios tiene la respuesta. Cristo es la respuesta. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo tiene la respuesta. Zaqueo, desciende, Zaqueo. ¿Qué haces ahí arriba? Deja de perder el tiempo. Levántate, bájate y ve a tu casa, porque hoy quiero cenar en tu casa. Zaqueo brincó. Zaqueo brincó del árbol sicomoro. Él corrió. No sé cómo le haya hecho. Yo no sé cómo corrió, yo no sé cómo brincó, yo no sé cómo empujó, yo no sé cómo hizo camino para poder llegar a su hogar, pero él iba con la esperanza. Él iba con la esperanza de saber que Cristo iba a comer con él, que Cristo iba a quebrar pan con él, que Cristo iba a compartir con él, que él iba a ser el que iba a darle la bienvenida al invitado de honor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere su puerta, yo entraré a él, cenaré con él. Yo no sé qué muros de protección dejó caer Zaqueo. Yo no sé si él comprometió sus principios. Yo no sé si él robó a sus compatriotas. Yo no sé si él dejó de ser íntegro. Yo no sé si él dejó el muro de la lealtad a un lado. Pero Dios le estaba diciendo a Zaqueo: Zaqueo, es tiempo de recuperar, de volver a reedificar esos muros caídos.
La historia de Nehemías es una historia muy particular. Habla acerca de cómo es que la ciudad de Jerusalén perdió su protección a través de la pérdida de sus muros. Podemos nosotros darle vuelta a la página y decir que para nosotros los muros, como para aquel entonces, en aquellas ciudades estos muros representaban protección, representaban seguridad, representaban prosperidad, representaban firmeza. Y ellos los perdieron por causa de un ataque, una invasión del enemigo. Así también nosotros podemos asimilar eso y decir, nuestros muros han sufrido por causa de ello. Como te digo, yo no sé qué clase de muros, vamos a hablar simbólicamente, metafóricamente, yo no sé qué clase de muros cayeron en la vida de Zaqueo. Si él de repente dejó caer el muro de la oración, dejó caer el muro de la meditación en su vida, y por decirlo así, no se preocupó más por empezar a buscar a Dios. Pero Dios, Jesucristo, le estaba diciendo: Zaqueo, es necesario que vaya a tu casa y cene contigo. Lucas capítulo 19 versículo 10 dice: después de que Cristo llegó a su casa y los fariseos estaban acusándole y diciendo: no, hombre, si este supiera. Jesús le dijo: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos de nosotros no estábamos perdidos, hermano? ¿Cuántos de nosotros no sufríamos? ¿Cuántos de nosotros no teníamos alejados? No estamos, dice Pablo que estamos alejados de Dios, alejados de las promesas del pueblo de Israel, alejados del pacto. Éramos enemigos de Dios, pero sin embargo Dios, dice la Biblia en Gálatas 4:4, que un día, dice, Cristo vino y nació de una mujer. ¿Para qué? Para liberar a aquellos que estaban condenados a vivir una vida de esclavitud. Quiero decirte, mi querido hermano, esta tarde, que Dios es la respuesta. Mira, hermano, en agosto del 2015 me tocó la primera entrevista con Mónica Ribeiro de Univisión 34. En la prisión, hasta dar una entrevista te puede costar la vida, pero yo la tuve que dar. Yo dije: tengo que hacerlo, porque si no, mi caso nunca va a agarrar atención. Mis papeles todavía estaban siendo enviados, mis cartas estaban siendo enviadas a proyectos. Esto fue en el 2011. En el 2015 fue cuando ella me hizo la primera entrevista, unos 8 meses antes de que fuera exonerado. Y me dice ella en la entrevista, me dice: oye, ¿tú crees que te señalaron a ti porque eres hispano? Y yo le dije: sí. Pero más que todo, porque yo creo que yo necesitaba un jalón de orejas. Estoy arrepentido, sí lo estoy, pero estoy feliz y contento de que Dios una vez me haya traído. Fueron 18 años no perdidos, porque Dios hizo conmigo lo que tenía que hacer ahí. Yo te estoy diciendo a ti en esta tarde, mi querido hermano, tú no dejes que pasen, no dejes que pase en tu vida. Yo conocí a Dios, serví a Dios y le di la espalda a Dios, y Dios tuvo que hacer conmigo una obra nueva. Tuvo que ponerme en time out, como dicen en inglés. Tuvo que ponerme en la esquina, sentarme y hacer algo nuevo de mí. ¿Y qué crees que pasó? En el 2015, noviembre 23 del 2015, me exoneraron. Vine yo del estado de California, para la honra y la gloria de Dios. Bajé del estado de California, no me entregaron ni mi dinero ni nada. La ropa que traía no era ni mía. Cuando llegué a la corte para ser exonerado, me exoneraron. Me dice el juez: señor Luis Vargas, queda usted aquí como un hombre libre, como un hombre que queda exonerado. Yo no necesitaba bajar para que me dijeran que era inocente. Yo sabía que era inocente. Yo por eso rehusé irme a una prisión de custodia protectiva, porque yo era inocente y lo soy. Así es que rehusé irme a una PC yard, como dicen por ahí. Yo no fui para allá. Yo estuve en una población general. Todo el tiempo de mi estadía estuve en una población general. Rehusé ir a una custodia protectiva.
porque yo sabía que aunque iba a estar corriendo mi vida, no iba a correr con la vergüenza de estar en una custodia protectiva diciendo que era una persona de esas. Miré más de 22 personas ser asesinadas por crímenes como los que yo tenía. Y cada vez que miraba yo algo así, me preguntaba una pregunta: ¿cuándo me toca a mí? Pero sin embargo, Dios, el cual es grande en misericordia, Dios que es rico en misericordia, me dijo: no te va a tocar. Yo pongo mi mano sobre ti. Yo voy a poner mi mano en ti para que nadie te toque, porque pienso hacer una obra en tu vida. Jeremías 29:11, que lidia con el mensaje del día de mañana, si Dios nos lo permite. El pueblo de Israel había quitado la vista de Dios y se habían acercado a sus ídolos, se habían acercado a cosas que no debían. Y durante el término en el que ellos estaban en captividad, Dios les dijo en Jeremías 29:11: yo conozco los planes que tengo para ti. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de paz y no de guerra, para darte el fin que esperas. Hermanos, Dios es un Dios de diseño. Yo te quiero decir en esta tarde: Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Para Él no hay imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El ángel se le presentó a María y le dijo: tu prima Elizabeth tiene ya 6 meses de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Y a mí me dijo: ya va a llegar tu día. Y llegó. Y ahora estoy aquí para decirles, hermanos, ese mismo Dios que abrió el Mar Rojo, ese mismo Dios que le abrió la cárcel a Pedro, ese mismo Dios que abrió el río Jordán para que su pueblo pasara, es el mismo Dios que abrió mis celda. Es el mismo Dios que tumbó mis paredes. Es el mismo Dios que ahora 3 años y 6 días me ha dado de libertad, no solamente espiritual, sino que una libertad física, para poder venir con mis hermanos en Tyler, Texas, y poder bendecir y alabar y glorificar el nombre de Dios. Dios es grande, Dios es poderoso, y usted lo sabe. Y no se deje llevar por ninguna otra cosa, porque Dios todo lo puede. El hombre no carece de fuerza, el hombre carece de voluntad. Yo no la tenía, pero ahora puedo decir: en Cristo la tengo para el Señor, porque mi voluntad es lo que Dios he leído en su palabra que Dios quiere que haga para Él: servirle, hacer de mi cuerpo un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, porque ese es mi culto racional. Romanos 12:1, porque Cristo se entregó en la cruz del Calvario por mí, para que yo me entregara para Él. Y con esto lo dejo, mi querido hermano. Crónica de Sábado una vez hizo un reportaje, y en este reportaje sacaron un dicho que yo dije. Hay mucha gente que dice por ahí que la esperanza es la última en morir, y yo quiero decirte: no es verdad. No seas moldeado por el mundo. La esperanza no muere, porque la esperanza es Cristo. Dije: la esperanza es Cristo. La esperanza es Cristo, y Él nunca muere. Él dijo: yo soy el camino y la vida, y el que anda en mi camino, ese no se va a desviar. Alabado sea el nombre del Señor. Sígale echando ganas, mis hermanos, y échele ganas, porque Cristo le ha echado ganas. ¿Cuál es el lema de esta campaña? ánimo, ánimo, Dios está con nosotros. Ánimo, ánimo, Dios está con nosotros. La Biblia dice en Nehemías capítulo 4 versículo 6 que Nehemías y el pueblo lograron terminar la pared, los muros, en 52 días, porque el pueblo tuvo ¿qué? El pueblo tuvo ánimo. Si Dios nos lo permite, hermanos, estaremos tratando ese tema mañana. ¿Por qué? Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre, y su pueblo. Si es testigo de eso, dígalo a victoria, porque Cristo vive. Amén, hermanos. Dios los bendiga.
hermanos músicos, les pido por favor, el coro también puede pasar y vengan con su corazón, con nada a medias, en totalidad. ¿Cómo poder mantener el ánimo por 18 años en una prisión de máxima seguridad y teniendo el pendiente de su vida todos los días? Esto solamente lo hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero invitar a alguien al altar unos momentos. Pónganse de pie, por favor, hermanos y hermanas. Si alguien quiere pasar a este altar, pero necesito gente clara, precisa, gente sincera que sabe lo que viene a hacer aquí a este altar. De pie, no se arrodillen. Vamos a estar todos de pie mientras cantamos en totalidad. Hermana, no dejes de orar por tu hijo nunca, porque Dios tiene esa respuesta que esperas. No te desanimes nunca, porque el desánimo no viene de Dios. El Señor inyecta ánimo en nosotros. Nunca dejes de orar por tu hijo, nunca dejes de orar por tu esposo, nunca dejes de orar por aquel ser que tienes en tu lista de oración. Sigue orando siempre y sigue orando con confianza, con esperanza, sabiendo que en tan solo un momento el Todopoderoso abrirá las puertas de la cárcel. Hay mucho tipo de cárceles, no tiene que ser la cárcel del condado o de mínima seguridad. Hay mucho tipo de cárceles. El odio es una cárcel, el rencor es una cárcel, el coraje es una cárcel. ¿Sabes por qué? Porque no te deja abrazar a tu hermano, no te deja extender tu mano y saludarlo y decirle paz de Cristo, mirándolo a los ojos. Hay mucho tipo de cárceles y todas ellas necesitan ser abiertas, y solamente las puede abrir nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el único. Los invito a pasar al altar, hombres y mujeres que gusten, que tengan esas ganas de hablar con el Señor, y todos vamos a hablar con totalidad. El Señor no se anda con medias tintas, no se anda con ratitos a medias. El Señor le entra con todo. Vamos a entrarle con todo también. ¿Cuesta trabajo? Claro que sí, pero sí se puede en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos todos mientras cantan. Gloria a Dios. Señor del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias, Señor, por el testimonio que comparte nuestro hermano Luis con nosotros. Gracias, porque podemos tener el privilegio de escuchar situaciones como estas, en medio de las cuales tú has obrado siempre. Pareciera como que es sacado de una novela, pero es parte de los planes que tienes para nosotros. Es parte de lo que pasamos a diario. Nuestros hijos, nuestras parejas, la gente que nos rodea, pasamos a diario por este tipo de riesgos. Señor, ayuda a cada uno de nosotros con todos los riesgos que esto lleva. Señor, ayúdanos a alcanzar la libertad total, la libertad completa, Señor. Tu mano de poder sea puesta, Señor, y transforme el desánimo en ánimo. Transforme, Señor, esa indecisión, esas dudas, las transforme, Señor, en firmeza, y se puedan romper las cadenas de la drogadicción, del alcoholismo, las cadenas sentimentales que no nos dejan volar alto y lejos. Señor, en el nombre de Jesucristo, toma el corazón de cada uno y transfórmalo, Señor. El corazón débil, hazlo fuerte. El corazón lleno de dudas, hazlo claro, Señor. Hazlo preciso, Señor. Hazlo decidido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. La decisión que no se ha podido tomar, se tome hoy para la gloria de tu nombre.
mi vida en tus manos. La vida de cada quien, Señor. Y haz de mí lo que tú quieras. Los más fuertes se caen a tu presencia. Tómame aquí. Las cárceles de máxima seguridad se abren a tu presencia. Lo que es imposible es posible a tu presencia. Totalidad a ti. Lo que el doctor dijo que no se podía, sé que se puede en tu presencia. Tu alma y corazón. Lo que el abogado dijo que no se podía, sé que se puede en tu presencia. No tengo nada más que dar. Toca el corazón de cada uno, Tómalo, Señor. mi buen Inyecta, Señor, esa fuerza y ese poder de tu Espíritu Santo. En totalidad a ti. En tu nombre, Señor. Rindo alma y corazón. Gracias por esta No noche. tengo nada más que dar. Gracias por lo que estás haciendo. Tómalo, mi buen Señor. Aunque yo no lo vea, sé que estás obrando, Señor. Aunque yo no lo vea, sé que Y estás tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Y tómame en tus brazos, Cristo. en Cristo está la verdad. Toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Y tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando el hombre y la mujer puede entender, alcanzar, humillarse en la presencia de Dios, entonces se conoce la verdadera libertad. Hermanos, ¿hay algo para compartir en el comedor? Todos, si se quedan ustedes, los veo ahí, pero todos están invitados a quedarse a cenar junto con nosotros. Cenar juntos es un privilegio de parte de Dios